En este momento les vamos a pedir un SMS, hay un bolso negro refundido de la señora Rosalba Morrada. Si alguien lo tiene o alguien se lo recibió, ¿ya? Bueno, para que se lo hagan llegar, gracias. Jesús, en la montaña de las bienaventuranzas, o en Getsemaní, o en el Gólgota, mantuvo la misma paz, pues tenía la certeza de que Dios estaba con él y que en consecuencia él estaba con Dios. Paz en Dios, en la mente y en el corazón. Libre momentos de meditación por Divaldo Pereira Franco, del Espíritu Juana de Ángeles. Y ahora, para cerrar con broche de oro nuestra jornada de conferencias, damos la bienvenida a un trabajador incansable del movimiento espírita, a nuestro egregio conferencista José Ángel Cueto Ferreira, de la Universidad del Norte, trabajador activo del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, Ceja, Cartagena. Desde el año 2010 es orientador de cursos de formación para trabajadores espíritas, pasistas y desarrollo mediúnico. Es conferencista espírita, director del Departamento Doctrinario de Confecol. Con un doble aplauso recibimos a nuestro trabajador Muy buenas noches. Tarde. Que la paz y que el amor de nuestro querido Maestro Jesús nos ilumine y nos acompañe a todos durante esta noche. Quizás uno de los pasajes más desapercibidos que pasan para la sociedad es el de aquella mujer que durante más de 12 años padecía de flujo de sangre. Una mujer que había ido a todos los lugares para poder solventar esta problemática física que padecía. Dirigiéndose a Cafarnaúm para ir en búsqueda de aquel maestro del que todos hablaban en el pueblo judío, buscaba encontrar una solución a esa enfermedad que tanto la aquejaba. Esta mujer, que afirman muchos historiadores, se llamó Verónica, se acercó a la multitud donde se encontraba el Maestro Jesús, dirigiéndose a la casa de Jairo, y empezó a gritar de manera desaforada, intentando que el Maestro Jesús la escuchara para que la pudiera curar. Sin embargo, nadie la escuchó. La mujer, en un acto de desespero, se abalanzó sobre el Maestro, y narran los evangelios que con la punta de su dedo tocó la túnica del Maestro Jesús. Y oh sorpresa, inmediatamente dejó de cesar el flujo de sangre. Jesús, sorprendido ante lo que realmente ocurría, dijo ante la multitud: ¿quién me ha tocado? Y naturalmente, los apóstoles, Jairo, todos los que se encontraban a su alrededor le dijeron: Maestro, hay muchas personas a tu alrededor, pudo haber sido cualquiera. Sin embargo, la mujer, denominada por muchos, en especial por Amelia Rodríguez como la hemorroísa, le dijo: Maestro, fui yo. Fui yo porque tengo más de 12 años padeciendo de esta grave enfermedad. El pueblo judío me condena, me considera una mujer marchita, maldita, por padecer esta enfermedad. Jesús la miró a los ojos y le dijo: hija,
tu fe te ha salvado. Ese pasaje que encontramos en los Evangelios y muy bien desarrollado por Amelia Rodríguez a través de la psicografía de Edivaldo Pereira Franco en la obra Primicias del Reino, es una obra que nos antepone al legado terapéutico que el Maestro Jesús nos propone para nuestras vidas. Y desde un punto de vista filosófico, este pasaje del Evangelio nos antepone ante la primera problemática del ser humano, la búsqueda. Todos nosotros, los aquí presentes, en algún momento hemos o estamos padeciendo alguna situación difícil. Una enfermedad, la desencarnación de un ser querido, la pérdida del sentido existencial que me lleva muchas veces a la depresión y a la ansiedad, problemas económicos complejos, dificultades, relacionamientos en el hogar, especialmente con un hijo. Y nos preguntamos, ¿qué necesito yo para poder encontrar esa paz y esa felicidad que tanta falta me hace? Por eso, la primera problemática a plantear es, hay que buscar. Y esa búsqueda la encontramos en el Maestro Jesús. El espíritu Juana de Ángeles, de quien han hablado de manera extensa durante las diferentes conferencias, en su propuesta psicológica desarrolla algo demasiado interesante. Y es en la obra Liberación del Sufrimiento, donde nuestra querida mentora Juana de Ángeles afirma que solamente un estudio psicológico profundo puede permitir una comprensión real del extraordinario significado de la presencia de Jesús en la tierra. Solo un estudio psicológico profundo. Es decir, que para poder comprender al Maestro Jesús hay que ir mucho más allá del aspecto teológico. Y para eso, la psicología profunda, la psicología transpersonal, nos ofrece herramientas valiosas para nosotros poder desmenuzar el mensaje del Maestro Jesús. Por eso, antes de reencarnar, yo solicité en el mundo espiritual ser psicólogo o psiquiatra. Pero infortunadamente no tuve méritos y como castigo me enviaron como ingeniero. Pero naturalmente aquí el profesor Leonardo y Zaida tuvieron esos méritos espirituales para poder ser psicólogos y psiquiatras, porque es a través de estas ramas de la ciencia que nosotros podemos comprender cómo funciona la psiquis humana. Y allí vamos a encontrar algo muy interesante que el espíritu, el doctor Ignacio Ferreira, nos entrega. Un análisis del que podríamos hacer solo de esa frase una conferencia. El doctor Ignacio dice que en esa búsqueda hacia el Maestro Jesús, esa necesidad que todos tenemos de buscar al Maestro Jesús para encontrar la paz y la felicidad que necesitamos, nos antepone ante una afirmación bastante interesante y es: mis necesidades las puedo transformar en conquistas. Mi sufrimiento, mi dolor, mi pesar, lo puedo transformar en ese encuentro con el Maestro Jesús en una conquista, en una virtud. Y eso es algo que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, es extraordinario. Para eso, nosotros tenemos naturalmente que tener unos conceptos relativamente claros. Y la mayoría de nosotros siempre escuchamos cuando se habla de psicología del inconsciente. Y es algo que es mucho más sencillo de lo que parece. Académicos del siglo XX y del siglo XXI afirman que en la ciencia contemporánea han existido tres grandes revelaciones. La primera, la teoría de la evolución de las especies a través de Charles Darwin. La segunda es la teoría de la relatividad a través de Albert Einstein. Y la tercera es el descubrimiento del inconsciente a través de Sigmund Freud. Y el inconsciente, que parece un concepto bastante abstracto para la mayoría de nosotros, es la clave para nosotros poder comprender lo que nos sucede. Juana de Ángeles, en la obra Tesoros Libertadores,
nos da una de las tantas definiciones que podemos encontrar del inconsciente. Y ella dice que el inconsciente humano puede ser comparado a un océano inmenso, siendo su conciencia un pequeño barco casi a la deriva, a merced de las olas que emergen y lo sacuden. Es una analogía extraordinaria. Porque si nosotros imaginamos esa barca pequeña como el consciente, empezamos a meditar sobre las tormentas, sobre las olas. ¿Y qué ocurre con esa barca cuando las olas son muy fuertes y la barca es muy pequeña? Empieza a tambalear, puede naufragar, puede hundirse. Pues exactamente eso es lo que ocurre con nuestras vidas. Al no tener la capacidad de extraer todas las informaciones que se encuentran archivadas en nuestro inconsciente, Él va a tomar el control de nuestras vidas. Y oh sorpresa, a través de la psicología transpersonal que nos ofrece Juana de Ángelis, la psicología profunda, nosotros, adentrándonos en la vida del Maestro Jesús, podemos extraer informaciones valiosas en nuestro inconsciente para avanzar y transformar, como dice el doctor Ignacio Ferreira, nuestras necesidades en conquistas. Es ella misma quien dice que es inevitable para la conquista de una vida saludable la iluminación interior. Todos nosotros tenemos que trabajar en nuestra iluminación interior. Y algo extraordinario que nos ofrece la doctrina espírita es que hablar de espiritualidad, hablar de iluminación interior, no es una cuestión religiosa. Se nos ha hecho creer que hablar de Jesús, hablar de espiritualidad, hablar, por ejemplo, de iluminación es sinónimo de hablar de religiosidad. Y hablar de iluminación interior es hablar de nuestras vidas. Es hablar de si quiero ser feliz, de si quiero tener paz, de si quiero tener ecuanimidad, equilibrio en general. Pero ¿qué ocurre? Al yo comprender que necesito iluminar mi interior para poder alcanzar esa paz, esa felicidad, aparece la sombra dominante, que es uno de los arquetipos que Carl Gustav Jung desarrolló. Esa sombra dominante aparece y dice, yo no quiero que te ilumines. Y la explicación es muy sencilla, porque si yo no le doy paso a esa sombra dominante desde un punto de vista psicológico, ella se diluye. Y aquí se antepone también otro tema interesante, y es la confrontación con nosotros mismos. Quien busca a Jesús lo encuentra todo. Por eso dice Juana de Ángelis, busca a Jesús siempre y Él te dirá todo lo que necesitas escuchar y hacer. Si realmente te dispusieres a estar con Él. Buscar a Jesús es buscar respuestas, como la mujer mormosa. Es buscar consuelo, iluminación para nuestras vidas. Pero tiene que haber una disposición. Yo tengo que disponerme a entregarme para que esa información entre y me ayude a poder iluminarme. Y eso va a tener una repercusión inmediata en nuestras vidas. Claridad interior, alegría de vivir y de amar, para finalmente llegar a la iluminación. Quien conoce a Jesús nunca más vuelve a ser el mismo. La hemorroísa nunca más vuelve a ser la misma. Aparentemente el mensaje es que fue curada, pero detrás de esa curación había una liberación para su alma que la ayudó a encontrarse consigo misma. Por eso la primera invitación que podría hacerle a todos los aquí presentes es a que nos adentremos en la búsqueda hacia el Maestro Jesús. Lo bajemos por un momento de la cruz y nos adentremos en su vida, para que a través de su vida nosotros encontremos las respuestas que necesitamos para nuestras vidas.
Cuando eso se logra, se empieza a trabajar en la iluminación interior. Narra una vieja historia que un viajero extranjero llegó a la casa de una asceta sabio. Y al ver que la casa era muy modesta, se sorprendió y le preguntó al hombre sabio: ¿dónde se encuentran tus pertenencias? El hombre, el anciano, el sabio, lo quedó mirando y le dijo: ¿dónde se encuentran las tuyas? El extranjero le respondió: en mi casa, porque yo ahora estoy viajando y soy un extranjero, por lo tanto no las tengo, estoy de tránsito. Y este hombre lo quedó mirando y le dijo: pues yo también estoy de tránsito. Y nosotros en nuestras vidas somos eso, viajeros. Vivimos una vida temporalmente en el mundo terrenal, viviendo experiencias temporales para enriquecer nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a estudiar el mensaje del Maestro Jesús, empezamos a comprender cuáles son las cosas realmente trascendentales para nuestras vidas. Y es allí donde empezamos a darle un valor medido, adecuado a cada una de las cosas. Porque ser espiritual no significa no darle importancia a las cosas materiales, significa saber darle el valor a cada cosa. La búsqueda pasa entonces a un segundo plano. La mayoría de nosotros, ante las dificultades, las situaciones difíciles que hemos vivido, hemos buscado respuestas. A la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, hemos asistido al Centro Espírita intentando buscar respuestas que nos ayuden, y dentro de cada una de estas propuestas filosóficas, religiosas, espiritualistas en general, encontramos siempre al Maestro Jesús. Sin embargo, viene un segundo aspecto importante, y para eso vale la pena recordar aquella historia del mancebo rico, que es otra historia fascinante del Evangelio. Porque es un joven que se acerca al Maestro Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué es necesario para obtener la vida eterna? Y podríamos incluso extrapolar esa expresión y decir: ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? ¿Qué es necesario para ser feliz? Porque todos nosotros queremos ser felices. Y Jesús le dice: pon en práctica los mandamientos. Y el joven le dice: pero glorifico a Dios, no miento, no calumnio, no robo. Es decir, pongo en práctica todos los mandamientos. Eso quiere decir que era un hombre, un joven, que ponía en práctica lo que es correcto, ponía en práctica las leyes judaicas. Sin embargo, el Maestro Jesús, cuando Él le dice que pone en práctica los mandamientos, le dice: entonces entrega todo, dalo todo y sígueme. Y Amelia Rodríguez hace una descripción que tiene una connotación psicológica muy profunda. Porque para poder comprender las enseñanzas del Maestro Jesús hay que colocarse en el momento, en la situación, para tratar de interiorizarla y vivenciarla. Imagínense por un momento que ustedes fueran ese joven rico y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿qué necesito yo para ser feliz, para alcanzar la vida eterna? Y Jesús te dice: no, pon en práctica el amor, la caridad. Tú, fascinante, bueno, yo lo estoy haciendo, estoy tratando de trabajar en cada una de esas cosas. Y Él te dice: deja todo y sígueme. Una situación difícil. Y efectivamente el joven empezó a tambalear y dijo: pero es que, Señor, yo tengo unas competencias aquí. ¿Será que tú me puedes esperar que yo vaya en una semana, compita, y luego que regrese tú me dices y entro, dejo todo y te sigo? Y eso le dice: no, no es posible. Porque el momento crucial para tu vida es ahora. Y él empieza otra vez a decir: Señor, pero es que me he preparado para estas competencias, no puedo faltar. Y Jesús le dice: deja todo,
Y sigue. Todos conocemos lo que ocurrió una semana después, ¿cierto? El hombre desencarnó y nos dejó una lección de vida para todos. Cuando nosotros tenemos el encuentro con el Maestro Jesús, aparece inmediatamente la decisión. Estudiar a Jesús, comprender a Jesús, implica tomar decisiones trascendentales para nuestra vida. Y eso se encuentra aquí en esta frase. En Lucas, en el Evangelio de San Lucas, cuando dice Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa es una de las frases más profundas que tiene el Evangelio. Tómense un espacio para analizar qué significa que yo tome el arado, empiece a ir hacia adelante y no tenga oportunidad de mirar hacia atrás. Es decir, que tome la decisión de seguir a Jesús y no mirar atrás. Los agravios, los dolores, las lágrimas, los sufrimientos, las equivocaciones. Es decir, implica que todo lo que quedó en el pasado y solo miro mi presente y mi futuro. Porque en el momento en que yo dirijo mi mirada hacia el pasado, me estanco moralmente. Y es el espíritu de Emmanuel, a través de la psicografía del Chico Xavier, que nos dice que todos nosotros, en ese encuentro más o menos formal que hemos tenido con el Maestro Jesús, hemos recibido lluvias de misericordia, hemos recibido un sol de amor, hemos recibido abonos de ayudas valiosas. Porque esa era otra cosa que tenía el Maestro Jesús. Saber hacer analogías con cosas cotidianas del día a día. Y todo eso se traduce en oportunidades. Todos nosotros hemos tenido y tenemos oportunidades para decidir lo que es más importante para nuestras vidas. Sin embargo, ese arado, dice Emmanuel, promete trabajo, disciplina, aflicción y cansancio. Sin embargo, no se debe olvidar que después de arar llegan siembras y cosechas, panes en la mesa y graneros abastecidos. Hay que trabajar, hay que esforzarse por conseguir esa iluminación interior. Y esa es una de las cosas más complejas que el espiritismo le ofrece a la sociedad. Muchas personas dicen que yo llego a la doctrina espírita y yo siento que ya no puedo hacer muchas cosas que de pronto sí puedo hacer en otras corrientes, porque me invita a través del mensaje del Maestro Jesús a hacer un viaje interior y a yo mismo tomar el camino que es correcto. En esa decisión en el que nosotros nos encontramos de seguirlo, de no seguirlo, de tomar la actitud de verdaderos cristianos, no nos podemos olvidar que Jesús es la puerta, la llave. Y dice Emmanuel algo que es muy interesante en la obra Pan Nuestro. No siempre la pérdida del rebaño se debe al ataque de fieras, sino a que las ovejas imprudentes transponen las barreras naturales, sordas a la voz del pastor o ciegas en lo que atañe a las salidas necesarias para el pastoreo. ¿Sí ven esas dos ovejitas que están ahí? Están como raras, ¿no? Están como raras esas ovejas. Tienen una mirada rara, están como que quieren hacer algo, ¿no les parece? Esas ovejas quieren hacer algo. Pues así nos pasa a veces en la vida. Sabemos, a través del estudio del Evangelio, que Jesús es el camino, la verdad, la vida, la puerta para poder alcanzar esa iluminación. Sin embargo, a veces nos queremos complicar un poco la existencia. Y dice Emmanuel que eso no es culpa del pastor. Porque empezamos a decir es que
Dios me castiga, es que Jesús, o hay otra también que es muy interesante y ocurre en nuestras vidas. Siempre que algo ocurre en nuestras vidas, decimos, es que en el pasado yo tuve que no. El propio Allan Kardec, en el capítulo Bienaventurados los afligidos, cuando habla sobre las causas actuales de las aflicciones, dice que la mayoría de aflicciones que nosotros tenemos proceden del presente. Eso lo dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo. Y dice, antes de recurrir al pasado, mira el presente. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. ¿Cuáles son los movimientos que estamos haciendo para seguir el camino o alejarnos de él? No basta entonces alcanzar las cualidades de la oveja para llegar al reino divino. Porque el mancebo rico, el joven rico, ponía en práctica los mandamientos. Pero en el momento decisivo no optó por la mejor decisión. Es necesario que la oveja, es decir, que nosotros reconozcamos la puerta de la redención, ojo, con imprescindible discernimiento, que conserve su rumbo y que no escuche los llamados de orden inferior que provienen de las márgenes del camino. Se necesita de discernimiento, que es algo que va mucho más allá de la razón, y ya lo estudiaron aquí, porque la razón no siempre es una guía infalible. ¿Y saben por qué? Porque el orgullo y el egoísmo la contaminan. El discernimiento es un escalón mayor. Y el espiritismo, cuando nos propone a Jesús, nos propone que indaguemos, que cuestionemos, que entendamos cuál es la razón de ser de nuestras vidas. ¿Por qué me encuentro aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son todas las implicaciones que hay en los mecanismos que trabajan a favor de mi vida? Siempre que nosotros quisiéramos buscar la armonía personal y solucionar todas las dificultades que vivimos, tenemos que buscar a Jesús no crucificado y reflexionar sobre su camino, sobre sus pasos. Por eso la mayor invitación que podemos hacer a la hora de estudiar el Evangelio es estudiar la vida de Jesús. Pero para estudiarla hay que, como decimos, meterse en el cuento. Cuando uno se va a ver una película, va a una sala de cine, uno ve la escena de acción, la escena de terror, ve las escenas y uno se sienta en el momento, ¿cierto? Como si lo estuviera viviendo. Pues así exactamente hay que hacer con la vida de Jesús. Si yo voy a estudiar la historia de la mujer adúltera, yo me tengo que poner en el escenario. Yo estoy viendo qué ocurre, qué haría, qué diría. Si estuviera en la situación de Jesús, ¿qué respuesta hubiera dado? Si estuviera en la situación de la mujer adúltera, ¿qué hubiera hecho? Si estuviera entre la multitud, ¿qué decisión hubiera tomado? Y cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio y empiezo a reflexionar sobre el Jesús no crucificado, sino el Jesús que vivió, que transitó junto al pueblo judío, y empiezo a mirar sus pasos, y entonces me empiezo a dar cuenta que yo no solo tengo una responsabilidad conmigo, sino también con los demás, con la sociedad. Cuando nosotros buscamos al Maestro Jesús y lo encontramos, ya desde el momento en que lo encontramos y decidimos empezar a estar con Él, ya desde ese momento tenemos un compromiso trascendental con nosotros y con la sociedad, que es algo que a veces se nos olvida. Las personas nos están observando y dicen, ese que está allá que es espírita, lo hemos conseguido. Y eso me hace recordar una experiencia personal que he contado en otras ocasiones, de lo que implica esto, el compromiso de saber por qué las demás personas están observándonos. Yo me acuerdo que hace más de 13 años, no soy tan joven, hace más de 13 años, estaba viviendo una situación familiar muy difícil, especialmente con un familiar, un ser querido, que nos estaba trayendo situaciones muy complejas. Y una madrugada cualquiera, yo me encontraba durmiendo y escuché una serie de gritos, algarabías, y yo soy miope, por eso tengo lentes. Y cuando me levanto, escucho muchos gritos, me levanto y veo que no hay nadie en mi casa. El
cuarto de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. ¿Qué pasó? Tuve un sueño, nos raptaron los extraterrestres, ¿qué pasó? Y yo, imagínense, sin los lentes. Entonces, yo vivía en ese entonces en un cuarto piso, yo salgo y con los ojos borrosos solo veo un poco de gente moviéndose. Y la gente gritaba y gritaba, y policías, y sirenas. Y entonces yo en ese momento entendí que el problema tenía que ver con ese ser querido. Y en un acto de desespero, yo puse mis manos en las barandas del balcón, después la puse sobre mi rostro, miré hacia arriba y dije, ¿hasta cuándo, Señor? Realmente fue una situación de desespero. No aguanto más esta situación, dije. Y me tapaba la cara y miraba hacia arriba y decía, ya no más, ya, ¿cuánto porcentaje saldado? Decía. Y en ese momento entré como en lucidez. Y cuando entré en lucidez, miré hacia la derecha y vi que en la torre de al lado estaba una vecina observándome. Y yo dije, para rematar la humillación de que vean un espírita quejándose. Ahora también me cae la humillación de que me vean quejándome. Un espírita quejumbroso. No hagan eso. Y entonces yo esperé un momento, la situación se mejoró y me fui a mi cuarto a dormir con una vergüenza profunda. Yo en mis oraciones le hablo mucho a mi guía espiritual y le digo, perdóname, yo sé que no te la estoy poniendo fácil, le digo. Pero hoy me sentí en una situación de desespero. Me acosté, hice una oración para tranquilizarme y me levanté al día siguiente con un ánimo diferente. Cuando escucho a la vecina que llama a mi madre a decirle, ven que necesito contarte algo, yo no puedo. Van a hablar de un espírita quejumbroso. Mi mamá fue, habló con la vecina, yo dije, qué vergüenza, ¿qué le habrá dicho? Cuando regresa mi mamá me dice, imagínate lo que me acaba de decir. La vecina, ya, yo sé que me va a decir. La vecina me ha dicho que en medio del problema que había ayer, le dijo a ella, vi a tu hijo cómo ponía las manos en súplica, en oración y le pedía a Dios. Y le pedía a Dios que todo se tranquilizara. Y eso no fue lo más increíble. Volvió, me miró, quién sabe qué me miró, y empezó a orar también por mí. Yo no lo podía creer. Y cuando eso ocurrió, yo tuve una lección de vida, de que siempre estamos siendo observados en cualquier momento. Por eso el espírita tiene una responsabilidad consigo mismo y con la sociedad. Que donde quiera que nosotros nos encontremos, las personas no digan que hay un ser perfecto, porque no va a ocurrir eso, sino que digan que es una persona que está trabajando cada día por ser una mejor persona. Y cuando yo me decido, tomo la decisión a través de la doctrina espírita de vivenciar a Jesús, entonces viene la entrega. Y para nosotros hablar de la entrega al Maestro Jesús, tenemos que hablar de Pablo de Tarso, que es, en mi caso personal, me parece que es la historia más extraordinaria, junto a la de María de Magdala, que hay en el Evangelio. Cuando uno se adentra en la historia de Saulo de Tarso, uno ve una cantidad de particularidades que uno puede introyectar hacia sus vidas. Porque Saulo era un hombre intelectual, preparado, pero era un hombre iracundo, reactivo, violento, quizás más violento que todos los que estábamos aquí, porque mandó a asesinar a muchas personas. Y luego de que tiene esa conversación con su amada Abigail, en un acto de ira decide ir a asesinar a Ananías. Y en las puertas de Damasco se encuentra al Maestro Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es un encuentro extraordinario. Y fíjense que desde que tuve la oportunidad de adentrarme a estudiar la doctrina espírita,
siempre decía, el encuentro de Jesús y de Pablo es un encuentro extraordinario, quizás el más sublime que haya podido leer. Y decía siempre eso, el encuentro de Jesús y de Pablo, hasta que leí una reflexión de Manuel que es fascinante. Miren lo que dice Manuel. Sin embargo, surgió un momento en que el Señor, es decir, Jesús, convocó a su espíritu, al espíritu de Saulo, a otro género de batalla, al combate consigo mismo. Al llegar a esta hora, Pablo de Tarso se calla y escucha. La espada se quiebra en sus manos para siempre. No tiene brazos para atacar, sino para ayudar y servir. Al modificarse, camina en sentido inverso. En vez de humillar a los demás, dobla su propia cerviz. El encuentro que Pablo tuvo en las puertas de Damasco fue consigo mismo. Calla, silencia, siente una energía que nunca antes había sentido. Es el encuentro que tiene con el Maestro Jesús. Y fíjense que Pablo reúne las tres problemáticas que hemos estudiado. Él no lo sabía, pero él estaba buscando su paz. Solo que estaba utilizando caminos extraños como las ovejas que vimos ahí hace un momento. Tuvo el encuentro con el Maestro Jesús. Y luego que tiene el encuentro, tiene dos opciones. Ir donde Ananías y ser curado de la vista por él, o irse, rebeldizarse y hacer cualquier otra cosa. Ese es el momento crítico de su vida, dice Manuel. Es el momento oportuno. Y él decide escuchar y entiende en ese momento que el combate es consigo mismo. Por eso dice Manuel, sin embargo, un momento en que el Señor convocó a su espíritu a otro género de batalla, es apedreado, azotado, preso e incomprendido muchas veces, pero siempre va al encuentro de la renovación divina. Si aún no combates contigo mismo, vendrá el día en que serás llamado a semejante trabajo. Ora y vigila, prepárate y cultiva en tu corazón la humildad y la paciencia. Hermano mío, recuerda que ni el propio Pablo, agraciado con la visita personal de Jesús, consiguió escapar. El encuentro con Jesús, ya lo podemos concluir, es el encuentro con uno mismo. ¿No les parece fascinante eso? Encontrar a Jesús, estudiarlo, interiorizarlo, es hacer un viaje interior para tratar de buscar, como dice Juana Ángeles, el Cristo interior que está en mí, pero lo tengo maniatado, dice ella. Todos tenemos un Cristo interior que tenemos maniatado por no tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Y estamos en un momento crítico. Tenemos esta maravillosa doctrina en nuestras manos, que como dice Juana de Ángeles, resucita el antiguo encuentro ocurrido en Damasco. Cada criatura tiene su momento de decisión grandilocuente que no siempre sabe aprovechar. Aceptar o no ese llamado y seguirlo es una elección individual. Es una cuestión que le compete a cada persona. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Será que esta propuesta, que nos demuestra, no filosóficamente, sino a través de hechos tangibles y concretos, que somos espíritus inmortales, que la vida continúa, no es un momento de decisión grandilocuente para nuestras vidas? ¿No será que la oportunidad de tener el espiritismo en nuestras manos en estos momentos es un momento trascendental para nuestras vidas? Quizás en el pasado tuvimos otras oportunidades importantes.
estamos teniendo en estos momentos, no ha habido nunca en nuestra historia espiritual una oportunidad así. Y puede parecer trivial la pregunta, pero la respuesta es compleja. Estoy valorando este momento como un momento grandilocuente para mi existencia. Estoy interiorizando lo que la doctrina espírita quiere decirme, profundizarme a través de las enseñanzas del Maestro Jesús. Es una pregunta que vale la pena hacerse, porque muchos otros tantos lo han hecho, como Divaldo Pereira Franco. Y algo que a mí personalmente me parece extraordinario de la vida de Divaldo es que pasó por las mismas situaciones que muchos de ustedes y yo hemos pasado. Incluso intentó suicidarse porque en un momento de su trasegar existencial perdió la orientación y creyó que el suicidio era la mejor forma de escapar. Pero él en ese momento grandilocuente, en esa oportunidad de tener ese encuentro con el Maestro Jesús, decidió entregar su vida a Jesús. Él la entrega. Entregó su vida a la mediunidad, entregó su vida al servicio social, entregó su vida al combate consigo mismo a través de la transformación moral. Y como él lo hizo, tú y yo también podemos hacerlo. Solo hay que saber valorar el momento, la oportunidad de entrega. Hay que entregarse por completo. El espíritu de Rabindranath Tagore, este poeta y premio Nobel de literatura hindú, en uno de sus opúsculos tiene una historia que cae como anillo al dedo para lo que estamos estudiando. Narra Rabindranath Tagore que cierto día un labrador, después de haber terminado su jornada laboral, se dirigía a su casa. Mientras caminaba, se encontró una carroza. Y tratando de examinar la carroza, vio que adentro, como un cielo estrellado, se encontraba la imagen del Maestro Jesús. El hombre, sorprendido, se acercó y vio que el Maestro Jesús bajó de esa carroza y le puso las manos, pidiéndole una moneda, un grano de trigo, por lo menos. El hombre se quedó meditando y dijo: ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que el soberano de la vida, el maestro de maestros, me esté suplicando a mí una limosna? Yo que soy un mísero ser, un humilde labrador. Meditó y veía cómo Jesús le extendía la mano. El hombre colocó su mano en la alforja, sacó el grano y le dio un granito al Maestro Jesús. Jesús sonrió y se dirigió a las huestes espirituales superiores. El hombre se encontraba sorprendido cuando de repente vio en el saco que aquel granito que le había entregado al Maestro Jesús regresaba en forma de una pepita de oro. Y entonces el hombre dijo lo siguiente: qué tonto fui, porque no le di todo lo que tenía. Y esa historia que narra Rabindranath Tagore es una historia que nos pone a meditar y a reflexionar mucho. ¿Cuánto estoy dando? Pero no es un dar como una transacción, no. Porque cuando se habla de entrega, cuando se habla de dar, se cree que es que yo lo hago porque Jesús, porque si no voy al bajo astral, al umbral. Esas son ideas todavía atávicas que tenemos del pasado religioso. Es que yo voy a hacer el bien porque si yo hago el bien, Dios me premia y yo voy a nuestro hogar. Pero si hago el mal, Dios me castiga y me manda al umbral. Resulta que la vida no funciona así. Las leyes divinas son recíprocas, son de meritocracia. ¿Qué significa que es recíproco? Que yo recibo
yo veo que estoy dispuesto a dar. Y dando, me doy. Entonces, entregarme al Maestro Jesús es entregarme a la vida. Entregarme por completo al Maestro Jesús es entregarme a la sociedad, que sufre muchísimo. Y por eso, Rabindranath Tagore también decía que en las noches él prefería olvidarse de la oscuridad para seguir a las estrellas. Y en las mañanas prefería cantar el poema del amor y de la esperanza. Todos nosotros tenemos en nuestra frente un cielo así como este, un cielo de probaciones y de sufrimientos. Pero también tenemos una ventana, que es la ventana de la esperanza. Y si yo me coloco en la ventana de la esperanza a ver mi cielo de probaciones y de expiaciones, encuentro que hay muchísimas estrellas. Pero dentro de todas esas estrellas encuentro una que es más luminosa que todas. Y esa estrella es Jesús. ¿Qué es Jesús para nuestras vidas? Es una pregunta interesante que podemos hacernos. Si nosotros le preguntáramos a María de Magdalena qué era Jesús para su vida, seguramente diría que fue aquel hombre que la libertó de las pasiones esclavizantes, ayudándola a encontrarse consigo misma. Si, por ejemplo, le preguntáramos a la mujer adúltera, para ella, ¿quién era Jesús? Ella diría que sería un hombre extraordinario que le brindó una segunda oportunidad a través de la comprensión, de la indulgencia y del perdón. Si nosotros le preguntáramos a Pablo de Tarso, para él, ¿qué era Jesús? Él diría que lo era todo. Porque solamente a través de Jesús él logró encontrarse consigo mismo. Y pregunto una vez más, para ti, ¿qué es Jesús? Y me recuerdo de la primera vez que tuve la oportunidad de estar en una reunión mediúnica. El guía espiritual de la casa daba un mensaje que hablaba sobre el Maestro Jesús. Y como leyéndome el pensamiento hice una reflexión que les quiero dejar a ustedes para que ustedes también la hagan. Y él decía, ¿quién crees tú que es la persona que más te ama en la vida? Yo pensé y dije, no es muy fácil, mi madre. Porque mi madre lo ha dado absolutamente todo por mí, por lo tanto mi madre es la persona que más me puede amar en el mundo. Y entonces él me dijo, piensa en el amor de tu madre. Imagínense, pensar en el amor de la madre, del padre, imagínense ustedes, cualquier ser, el hijo, el padre, la madre, el amor, y ustedes empiecen a sentir ese amor que hay por ese ser querido. Y entonces yo me estaba emocionando y él me dijo, ahora para. Ahora te voy a invitar a que pienses un momento en tu vida espiritual. Piensa un momento porque Él está aquí a tu lado. Y Él es un espíritu con el que traes vínculos de hace muchísimas reencarnaciones. Haz silencio interior para que lo sientas. Y entonces yo empecé a hacer ese ejercicio, era un neófito todavía, pero empecé a hacerlo y empecé a sentir una alegría que nunca antes, en ese entonces tenía 20 años, en mis 20 años había experimentado. Y yo me preguntaba, pero no sé, ¿qué es esto? Es un amor más grande que incluso el que siento por mi madre o el que mi madre siente por mí. Y él me decía, sí, es que es un amor más grande porque Él ha sido tu padre, tu hermano, tu hijo. Ha tenido tantos vínculos contigo que hoy le pidió a Jesús ser tu guía espiritual. Y entonces yo me emocioné tanto. Y cuando me emocioné tanto, iba a decir algo y me dijo, para. Ahora piensa en Francisco de Asís. Y yo me había leído una obra de Francisco que me había tocado el alma y empecé a pensar en la vida de Francisco de Asís. Y entonces
empecé a sentir una energía muchísimo mayor. No era Francisco, era lo que yo estaba sintiendo al pensar en Francisco de Asís. Y entonces él dijo, Él te ama más que tu guía espiritual. Yo decía, no puede ser posible, no puedo aguantar esa energía. La alegría que sentía en ese momento era tal que empecé a llorar. Y le voy a decir algo, tenía años sin sacar una lagrimita. Y empecé a llorar como una Magdalena en ese momento, porque no me imaginaba que existiera tanto amor. Y cuando lloraba de manera desconsolada, él me dijo, ahora piensa en el Maestro Jesús. Y lo recuerdo y me emocionó un poco. Porque es la forma de tú darte cuenta que siempre ha estado un ángel guardián amándote y deseando lo mejor para tu vida. Y eres tú quien no lo has recibido. Por eso el amor del Maestro Jesús es infinito. Estamos aquí reunidos gracias a su amor. Los guías espirituales que se encuentran aquí a nuestro lado, acompañándonos, asistiéndonos, están aquí gracias al amor del Maestro Jesús. Por eso, no hay una mejor forma de concluir sino decir, Señor, gracias por la oportunidad que me has dado en esta existencia de conocer esta maravillosa doctrina y de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al señor José Ángel Cueto por su excelente conferencia. Muchas gracias. Ahora disfrutaremos de una intervención musical a cargo